¿Qué harías si descubrieras que la persona con quien compartes celda cada noche conoce secretos que solo un asesino podría saber? Esta es la historia más inquietante que jamás escucharás sobre la delgada línea entre los sueños y la realidad, entre la inocencia y la culpabilidad, entre lo explicable y lo absolutamente aterrador. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la mente humana y cambiará para siempre tu percepción sobre lo que es posible. Prisión Estatal de Greenville, marzo de 2018. El detective Marcus Sullivan llevaba 3 meses cumpliendo condena por un delito de corrupción que él juraba no haber cometido. 52 años de servicio impecable, más de 200 casos resueltos, y ahora se encontraba del otro lado de los barrotes, compartiendo la celda número 13 con un hombre al que todos llamaban simplemente el artista. Sullivan había visto de todo en su carrera. Asesinos despiadados que sonreían durante los interrogatorios, psicópatas que jamás mostraban remordimiento, criminales que confesaban crímenes que nunca cometieron solo por la atención mediática. Pero nada, absolutamente nada en sus décadas de experiencia lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar en esa celda fría y húmeda que ahora llamaba hogar. El artista era un hombre de 38 años llamado Daniel Whitmore, condenado por fraude financiero y falsificación de documentos. Delgado, de cabello castaño despeinado y ojos grises que parecían mirar siempre hacia un punto lejano que nadie más podía ver. Durante el día era callado, casi invisible entre la población carcelaria. Comía solo, caminaba por el patio con la cabeza gacha, respondía con monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra, pero cuando caía la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio pesado de la prisión envolvía cada celda, Daniel se transformaba en algo completamente diferente. Se sentaba en el suelo, bajo la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, y comenzaba a dibujar con una intensidad febril que Sullivan encontraba perturbadora. Usaba cualquier cosa que pudiera conseguir, lápices desgastados, carboncillo robado del taller de arte, incluso trozos de grafito arrancados de las paredes. Las primeras 2 semanas, Sullivan apenas prestó atención a esta rutina nocturna. Pensaba que era simplemente la forma en que Daniel lidiaba con el encierro, una válvula de escape para la ansiedad que carcomía a casi todos los prisioneros. Pero la tercera semana algo cambió. Sullivan se despertó en medio de la noche por el sonido constante del lápiz raspando contra el papel. Medio dormido, observó a su compañero de celda trabajando frenéticamente, murmurando palabras ininteligibles mientras sus manos se movían como poseídas por una fuerza externa. Al día siguiente, cuando Daniel guardó cuidadosamente sus dibujos en una carpeta improvisada hecha con cartón, Sullivan sintió una curiosidad irresistible. Esperó a que Daniel saliera a la ducha y examinó rápidamente los dibujos. Lo que vio lo dejó paralizado. El primer dibujo mostraba una mujer joven, tal vez de 25 años, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre su rostro. Pero lo que heló la sangre de Sullivan no fue el retrato en sí, sino los detalles específicos que lo rodeaban. La mujer estaba recostada en un claro del bosque, rodeada de pinos que Sullivan reconoció inmediatamente. Eran los pinos característicos del bosque estatal de Millbrook, a 80 kilómetros de la prisión. Junto a ella, dibujado con precisión escalofriante, había un collar con un dije en forma de mariposa. Sullivan sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía ese collar. Lo había visto hace exactamente 10 años en las fotografías de la escena del crimen de Jessica Morrison. Una joven de 24 años cuyo cuerpo fue encontrado en el bosque estatal de Millbrook en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. El caso había permanecido sin resolver, archivado entre cientos de expedientes fríos que consumían las estanterías del departamento de policía. Pero antes de continuar con esta historia que te dejará sin palabras, quiero pedirte algo importante. Si este contenido te está atrapando tanto como a mí me atrapó investigarlo, te invito a que te suscribas al canal Secretos en 30 segundos. Aquí descubrimos las historias más impactantes, los misterios más profundos, los casos que desafían toda lógica. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos que te harán cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre la realidad. Y ya que estamos, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿México? ¿España? ¿Argentina? ¿Colombia? Me encantaría saber dónde está nuestra increíble comunidad de buscadores de verdades ocultas. Escribe tu país ahora mismo en los comentarios. Cuando Daniel regresó de la ducha, Sullivan ya había guardado los dibujos exactamente como los encontró. No dijo nada. No podía decir nada. Su mente estaba procesando a velocidad vertiginosa las implicaciones de lo que acababa de ver. Había 3 posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Primera posibilidad. Daniel Whitmore era el asesino de Jessica Morrison y había estado dibujando la escena del crimen desde su memoria, recreando obsesivamente el acto que había cometido una década atrás.
Segunda posibilidad. Daniel había tenido acceso de alguna forma a los archivos del caso, información privilegiada que nunca fue revelada al público, y estaba dibujando basándose en esa información por razones desconocidas. Tercera posibilidad, la más aterradora de todas, la que Sullivan ni siquiera quería considerar pero que no podía ignorar. Daniel estaba viendo algo que no debería ser capaz de ver, recordando algo que nunca vivió, accediendo a información que solo existía en la mente del verdadero asesino. Durante los siguientes días, Sullivan observó a Daniel con una mezcla de fascinación y horror creciente. Cada noche el ritual se repetía. Daniel esperaba en la que las luces se apagaran, se sentaba en el suelo con su espalda contra la pared fría de concreto y comenzaba a dibujar. Sus ojos se movían rápidamente, como siguiendo algo invisible que solo él podía ver. Sus manos temblaban ligeramente mientras trazaba líneas y sombras con una precisión inquietante. Y lo más perturbador de todo, cuando dibujaba, Daniel parecía estar en un estado similar al trance, completamente ajeno al mundo exterior, sumergido en algún lugar profundo de su propia mente donde Sullivan no podía ni quería seguirlo. Al despertar cada mañana, Daniel guardaba sus dibujos sin siquiera mirarlos, como si no recordara haberlos creado. Cuando Sullivan intentó preguntarle casualmente sobre sus obras de arte, Daniel lo miró con genuina confusión y respondió que apenas recordaba lo que dibujaba, que eran solo garabatos sin sentido para mantener sus manos ocupadas durante el insomnio. Pero Sullivan sabía la verdad. Esos no eran garabatos sin sentido. Eran mapas hacia secretos enterrados, ventanas hacia crímenes que habían quedado impunes, testimonios silenciosos de víctimas que nunca obtuvieron justicia. Y mientras yacía despierto en su litera superior, escuchando el sonido hipnótico del lápiz contra el papel en la oscuridad de la celda número 13, Sullivan comprendió con absoluta certeza que estaba presenciando algo que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la resolución de casos que habían atormentado a departamentos de policía durante décadas. La pregunta que lo mantenía despierto cada noche no era si Daniel Whitmore era culpable de algo. La pregunta era, ¿culpable de qué exactamente? ¿Y cómo era posible que supiera cosas que solo un fantasma podría saber? Durante las siguientes 2 semanas, Sullivan se convirtió en un espía dentro de su propia celda. Cada noche fingía dormir mientras observaba a Daniel sumergirse en su trance artístico, sus manos moviéndose con una precisión que desafiaba la explicación racional. Cada mañana, cuando Daniel salía al patio o a trabajar en la lavandería, Sullivan examinaba meticulosamente los nuevos dibujos que se acumulaban en aquella carpeta de cartón desgastado. Lo que descubrió en esas páginas lo dejó completamente devastado. No era un dibujo coincidente, no eran 2. Eran 3 casos completamente diferentes, 3 crímenes sin resolver que Sullivan reconoció con la certeza helada de quien ha dedicado décadas a estudiar archivos policiales que nadie más quería mirar. El segundo dibujo mostraba a un hombre de aproximadamente 40 años, calvo, con una cicatriz distintiva en forma de media luna sobre su ceja izquierda. Estaba tendido en lo que parecía ser el sótano de una casa antigua, rodeado de cajas de cartón apiladas y una vieja caldera oxidada. El nivel de detalle era aterrador. Sullivan podía ver las marcas de estrangulamiento en el cuello del hombre, la posición exacta de sus manos extendidas hacia adelante como si hubiera intentado defenderse en sus últimos momentos. Pero lo que hizo que Sullivan sintiera que el mundo se detenía fue un detalle específico en la esquina inferior del dibujo. Un reloj de bolsillo antiguo con las manecillas detenidas en las 3:15. Sullivan recordaba ese reloj. Había estado presente en la escena del crimen de Thomas Bradford, un contador encontrado muerto en el sótano de su propia casa en diciembre de 2011. El caso había sido archivado como asesinato sin resolver después de que todas las pistas se agotaran. Los investigadores nunca pudieron determinar quién lo había matado ni por qué. Y ese reloj, ese maldito reloj de Bolsier detenido eternamente en las 3:15, nunca había sido mencionado en ningún informe público, solo en los archivos confidenciales del departamento de policía. El tercer dibujo era aún más perturbador porque representaba a una víctima que Sullivan no reconoció inmediatamente. Era una adolescente de tal vez 16 o 17 años, con el cabello rubio recogido en una cola de caballo, usando un uniforme escolar que Sullivan identificó como perteneciente a la Academia Riverside, una escuela privada en el condado vecino. La chica estaba sentada en lo que parecía ser el interior de un vehículo, con expresión de terror congelado en su rostro dibujado con trazos que transmitían cada matiz de pánico. En el asiento trasero, apenas visible en las sombras del dibujo, había algo que hizo que Sullivan sintiera náuseas. Una mochila con el nombre Sara bordado en letras rosadas. Sullivan pasó horas tratando de recordar dónde había escuchado ese nombre en conexión con un caso sin resolver. Finalmente, durante el almuerzo en el comedor de la prisión, la memoria le golpeó como un martillo. Sarah Hendricks, 17 años,
desaparecida en el trayecto de su casa a la escuela en septiembre de 2015. Su cuerpo nunca fue encontrado. El caso permanecía abierto técnicamente, pero después de 3 años sin pistas, la mayoría de los investigadores asumían que estaba muerta. Y aquí estaba Danielle Whitmore, dibujándola con detalles que solo el secuestrador podría conocer. La mente de Sullivan trabajaba a velocidad frenética tratando de encontrar una explicación lógica para lo imposible. Verificó mentalmente las fechas una y otra vez, comparando cuándo ocurrieron los crímenes con la historia conocida de Danielle Whitmore. Jessica Morrison fue asesinada en 2008. Danielle tenía 28 años en ese momento y vivía en California, a 3.000 kilómetros de distancia, trabajando como diseñador gráfico freelance. Los registros mostraban que nunca ni había estado en el estado donde ocurrió el crimen. Thomas Bradford fue estrangulado en 2011. Danielle estaba en Florida ese año, documentado en registros de empleo y declaraciones de impuestos. Sarah Hendricks desapareció en 2015. Danielle ya estaba bajo investigación federal por fraude en ese momento. Su ubicación rastreada constantemente por agentes del FBI. Era literalmente imposible que hubiera cometido estos crímenes. Físicamente imposible. Y sin embargo, allí estaban los dibujos, testimonios silenciosos de hechos que solo el perpetrador podría conocer. Sullivan se enfrentaba al dilema más devastador de toda su carrera profesional. Por un lado, tenía la evidencia innegable de que Danielle Whitmore poseía información sobre múltiples casos sin resolver que desafiaba cualquier explicación convencional. Por otro lado, todas las pruebas circunstanciales indicaban que Danielle no podía haber estado presente en ninguno de esos crímenes. Las opciones eran limitadas y todas ellas escalofriantes. Opción 1. Danielle había tenido acceso de alguna manera a archivos policiales confidenciales y estaba recreando los crímenes por razones desconocidas. Tal vez algún tipo de obsesión mórbida o juego psicológico retorcido. Pero Sullivan descartó rápidamente esta posibilidad porque algunos detalles en los dibujos nunca habían sido documentados en ningún archivo oficial. Solo existían en las fotografías de la escena del crimen que él mismo había tomado y que jamás fueron compartidas con nadie. Opción 2. Danielle era cómplice de los verdaderos asesinos, alguien que había sido informado sobre los crímenes después del hecho, y ahora los dibujaba desde su memoria de conversaciones sostenidas con los culpables reales. Pero esta teoría también se desmoronaba bajo escrutinio porque Danielle nunca había sido vinculado a ninguna red criminal, no tenía conexiones conocidas con el submundo del crimen violento, lo que dejaba la opción 3, la más aterradora de todas, la que Sullivan ni siquiera quería considerar pero que cada noche se volvía más imposible de ignorar. Danielle Whitmore estaba viendo estos crímenes de alguna manera, accediendo a información que existía solo en la mente de los perpetradores o de las víctimas mismas. Era una posibilidad que desafiaba todo lo que Sullivan había aprendido en 5 décadas de aplicación de la ley, que contradecía cada principio de investigación forense, que entraba en territorio de lo paranormal, lo inexplicable, lo absolutamente imposible. Y sin embargo, mientras yacía despierto noche tras noche escuchando el sonido del lápiz de Danielle raspando contra el papel en la oscuridad, Sullivan no podía escapar de la conclusión inevitable. Estaba compartiendo celda con alguien que tenía acceso a los secretos más oscuros de asesinos que nunca habían sido capturados. La mañana del 15º día, Sullivan tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Esperó a que Danielle terminara su desayuno en el comedor y lo siguió discretamente hasta un rincón tranquilo del patio de ejercicios. Sin preámbulos, sin preparación suave, Sullivan sacó uno de los dibujos que había copiado a mano en un papel arrancado de su cuaderno y se lo mostró a Danielle. Era el dibujo de Jessica Morrison con el collar de mariposa. La reacción de Danielle fue completamente inesperada. Sus ojos se agrandaron con genuina confusión, su rostro palideció hasta volverse casi gris y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. No era la reacción de un asesino confrontado con evidencia de su crimen. Era la reacción de alguien viendo algo imposible, algo que no debería existir. Danielle miró el dibujo durante largos segundos que se sintieron como ira y luego susurró con voz quebrada una pregunta que haría que el caso tomara un giro completamente inesperado. ¿Quién dibujó esto? ¿Por qué tengo la sensación de que lo conozco si juro por mi vida que nunca lo he visto antes? Sullivan comprendió en ese momento la verdad más perturbadora de todas. Danielle Whitmore realmente no recordaba crear esos dibujos, lo que significaba que algo o alguien estaba usando sus manos para comunicar secretos enterrados, para dar voz a víctimas silenciadas, para revelar verdades que el mundo necesitaba conocer. Y la pregunta que mantendría a Sullivan despierto durante semanas era simple pero aterradora. ¿Qué más revelarían esos dibujos antes de que todo esto terminara? La conversación entre Sullivan y Danielle en aquel rincón del patio de ejercicios marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos podía haber anticipado. Danielle aceptó, con
una mezcla de miedo y fascinación, cooperar con Sullivan para documentar sistemáticamente todo lo que dibujaba cada noche. Establecieron un protocolo simple pero riguroso. Cada mañana, antes de que las luces se encendieran completamente, Sullivan fotografiaría discretamente los dibujos nuevos usando un teléfono celular contrabandeado que le costó 3 cartones de cigarrillos y un favor que prefería no recordar. Daniel, por su parte, comenzó a llevar un diario donde intentaba registrar cualquier fragmento de sueño que pudiera recordar al despertar, aunque la mayoría de las veces su mente estaba completamente en blanco. Como si esas horas nocturnas simplemente no existieran en su memoria consciente. Lo que descubrieron durante las siguientes 4 semanas superó las peores pesadillas de Sullivan y confirmó sus sospechas más aterradoras. No eran 3 casos, eran 8. 8 dibujos completos. 8 escenas de crímenes diferentes, 8 víctimas que nunca habían obtenido justicia. El cuarto dibujo mostraba a un anciano de aproximadamente 70 años, sentado en su silla favorita frente a un televisor antiguo, con una herida de bala perfectamente circular en el centro de su frente. Los detalles eran tan precisos que Sullivan podía identificar el patrón específico del papel tapiz en la pared de fondo, el modelo exacto del televisor RCA de principios de los años 90, incluso la posición de las gafas del anciano que habían caído sobre su regazo. Este era Robert Chen, veterano de la Guerra de Corea, asesinado durante un robo en su apartamento en marzo de 2013. El caso había sido archivado después de que todas las pistas se agotaran, a pesar de los esfuerzos heroicos de los investigadores por encontrar al responsable. El quinto dibujo era particularmente perturbador porque representaba gemelas idénticas de tal vez 8 o 9 años, ambas con trenzas rubias y vestidos azules idénticos, tendidas lado a lado en lo que parecía ser el sótano de una casa abandonada. Las niñas tenían los ojos cerrados, las manos entrelazadas entre ellas como si estuvieran durmiendo pacíficamente. Pero los detalles revelaban la verdad horrible. Las manchas oscuras en sus vestidos, la palidez mortal de sus rostros, la posición antinatural de sus cuerpos. Sullivan reconoció este caso inmediatamente porque había sido uno de los más mediáticos de la década. Emma y Olivia Patterson, desaparecidas de un parque en junio de 2014, encontradas muertas 3 días después en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. El asesino jamás fue identificado, y el caso había dejado cicatrices profundas en toda la comunidad. Daniel había dibujado detalles que solo estuvieron presentes en las fotografías forenses confidenciales. La posición exacta de un juguete de peluche junto a las niñas, las marcas específicas en el suelo de concreto, incluso el patrón de las grietas en la pared del sótano. El sexto dibujo mostraba a una mujer de mediana edad, aproximadamente 45 años, tendida en la bañera de su propio baño, rodeada de agua que Daniel había sombreado de manera que sugería estar teñida de oscuro. La mujer tenía los ojos abiertos mirando al techo, una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Sullivan pasó horas tratando de identificar este caso específico hasta que finalmente recordó. Patricia Summers, profesora de secundaria, encontrada muerta en su casa en agosto de 2016, oficialmente clasificado como suicidio, aunque siempre hubo sospechas de que había sido asesinada por alguien cercano que luego escenificó la muerte para que pareciera autoinfligida. El detalle que confirmó para Sullivan que este dibujo era auténtico fue la presencia de un frasco de pastillas específico en el borde de la bañera, un detalle que nunca fue revelado públicamente porque los investigadores lo consideraban evidencia clave que podría ayudar a identificar al culpable si algún día confesaba. El séptimo dibujo era el más reciente cronológicamente y tal vez el más escalofriante visualmente. Mostraba a un hombre joven, tal vez 25 años, vestido con uniforme de repartidor de pizzas, tendido en el asiento delantero de su propio vehículo con múltiples heridas de arma blanca visible en su torso. El nivel de detalle era tan preciso que Sullivan podía identificar la marca exacta del vehículo, un Honda Civic 2015 de color rojo. Incluso podía leer parcialmente el nombre en la etiqueta de identificación del repartidor. Este era Marcus Williams, asesinado durante lo que se supone fue un intento de robo en enero de 2017. El caso permanecía abierto técnicamente, pero sin testigos y sin pistas forenses significativas. Las probabilidades de resolverlo disminuían con cada día que pasaba. Daniel había dibujado un detalle que hizo que Sullivan sintiera escalofríos recorrer su columna vertebral. En el espejo retrovisor del vehículo, apenas visible en las sombras del dibujo, había el reflejo parcial de una figura observando desde el exterior. Una silueta que los investigadores originales nunca pudieron identificar a partir de las cámaras de seguridad borrosas del área. El octavo y último dibujo fue el que finalmente convenció a Sullivan de que necesitaba contactar con alguien fuera de la prisión, alguien con autoridad suficiente para tomar en serio lo que estaba descubriendo.
El dibujo mostraba a un adolescente de tal vez 15 años, con cabello oscuro y una sudadera con capucha, tendido en un callejón entre dos edificios de apartamentos. A su alrededor, Daniel había dibujado con precisión meticulosa los contenedores de basura específicos, los grafitis en las paredes, incluso las marcas de neumáticos en el pavimento húmedo. Sullivan reconoció este caso con una mezcla de horror y esperanza desesperada. Era Kevin Torres, asesinado en octubre de 2017 en circunstancias que sugerían estar relacionadas con pandillas, aunque su familia insistía en que Kevin nunca había estado involucrado en actividades criminales. Lo que hizo que este dibujo fuera diferente de todos los demás fue un detalle que Sullivan notó después de examinarlo cuidadosamente durante horas. En el bolsillo de la sudadera del chico, parcialmente visible, había lo que parecía ser un papel doblado. Sullivan sabía por los archivos del caso que Kevin efectivamente tenía un papel en su bolsillo cuando fue encontrado. Una nota que nunca fue revelada públicamente y que contenía información que podría identificar al asesino si alguna vez era interpretada correctamente. 8 casos. 8 víctimas inocentes. 8 familias que nunca obtuvieron justicia. Y Daniel Whitmore, un contador condenado por fraude financiero, había dibujado cada escena con detalles que solo el asesino o la víctima podrían conocer. Sullivan se enfrentaba ahora a una decisión que definiría el resto de su vida y potencialmente cambiaría la forma en que se investigaban los crímenes sin resolver en todo el país. Podía guardar silencio, asumir que todo era una coincidencia imposible o algún tipo de elaborada manipulación, y dejar que los casos permanecieran archivados para siempre. O podía dar el paso que sabía era necesario pero que lo expondría al ridículo, al escepticismo, posiblemente incluso a cargos de obstrucción de la justicia por usar un teléfono contrabandeado en prisión. Tenía que contactar con alguien en el FBI o alguien con la mente suficientemente abierta para al menos considerar la posibilidad de que lo imposible estuviera sucediendo. Esa noche, mientras Daniel dormía profundamente después de otra sesión de dibujo que había durado hasta el amanecer, Sullivan tomó su decisión. Al día siguiente haría la llamada que pondría en movimiento una investigación que sacudiría los cimientos mismos de todo lo que creíamos saber sobre la mente humana, los sueños y la justicia. La llamada que Sullivan hizo desde el teléfono contrabandeado cambió todo. Contactó con la agente especial Rebecca Chen del FBI, una investigadora de casos fríos que tenía reputación de ser escéptica pero justa, alguien que valoraba la evidencia por encima de sus propias creencias preconcebidas. Chen escuchó la historia de Sullivan con un silencio que él interpretó inicialmente como incredulidad total. Pero cuando Sullivan le envió las fotografías de los 8 dibujos, hubo una pausa larga al otro lado de la línea que revelaba algo diferente. No era incredulidad, era shock absoluto. Chen reconoció inmediatamente 3 de los casos porque había trabajado personalmente en ellos durante su carrera, y los detalles en los dibujos eran tan precisos que solo alguien con acceso a los archivos más confidenciales del FBI podría conocerlos. 24 horas después, un equipo de 5 agentes especiales llegó a la prisión estatal de Greenville con órdenes de entrevistar tanto a Sullivan como a Daniel Whitmore. Lo que sucedió durante las siguientes 72 horas fue una investigación tan intensiva y exhaustiva que dejó a todos los involucrados mental y emocionalmente agotados. Los agentes del FBI interrogaron a Daniel durante horas, grabando cada palabra, documentando cada expresión facial, buscando cualquier indicio de engaño o manipulación. Sometieron los dibujos a análisis forenses avanzados, comparándolos con miles de fotografías de escenas de crímenes en sus bases de datos. Trajeron expertos en psicología criminal, neurocientíficos especializados en memoria y sueños, incluso consultores que habían trabajado en casos paranormales, aunque oficialmente el FBI negara creer en tales fenómenos. Daniel cooperó completamente, permitiendo que lo sometieran a escáneres cerebrales, pruebas de polígrafo, evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Los resultados fueron consistentes y desconcertantes. Daniel Whitmore no mostraba signos de engaño. Genuinamente no recordaba crear los dibujos, y no había evidencia de psicopatología que sugiriera que fuera un asesino serial encubierto o un manipulador elaborado. Pero entonces llegó el momento que sacudió la investigación hasta sus cimientos y obligó a todos a reconsiderar absolutamente todo lo que habían asumido. La agente Chen, siguiendo procedimientos estándar, ordenó una revisión completa del historial médico de Daniel Whitmore para determinar si había algún indicio de trauma cerebral, epilepsia o cualquier condición neurológica que pudiera explicar sus episodios nocturnos de dibujo automático. Lo que encontraron en esos archivos médicos dejó a todo el equipo de investigación completamente paralizado. Desde agosto de 2009 hasta marzo de 2014, Daniel Whitmore había estado en coma. Casi 5 años de su vida simplemente no existían en su memoria consciente porque literalmente no estaba consciente durante ese periodo.
Había sufrido un accidente automovilístico devastador que lo dejó con traumatismo cráneoencefálico severo, y los doctores habían dado pocas esperanzas de que alguna vez despertara. Su recuperación fue considerada milagrosa por el equipo médico que lo trató en el Hospital General de Miami. La revelación del coma obligó a Chen y su equipo a revisar urgentemente las fechas de los 8 crímenes representados en los dibujos de Daniel. Lo que descubrieron fue imposible de ignorar y imposible de explicar usando cualquier marco de referencia convencional. Jessica Morrison fue asesinada en 2008, un año antes del coma de Daniel. Thomas Bradford fue estrangulado en 2011, cuando Daniel llevaba 2 años en coma. Emma y Olivia Patterson, las gemelas, desaparecieron en 2014, solo 3 meses después de que Daniel despertara del coma, pero mientras aún estaba en rehabilitación intensiva y bajo supervisión médica constante. Patricia Summers murió en 2016. Marcus Williams fue asesinado en 2017. Kevin Torres murió también en 2017. De los 8 casos, 6 ocurrieron en periodos donde era físicamente imposible que Daniel hubiera estado involucrado directamente. Estaba en coma, documentado médicamente, conectado a máquinas de soporte vital, siendo monitoreado 24 horas al día por personal hospitalario. La pregunta ya no era si Daniel Whitmore había cometido estos crímenes. La pregunta ahora era infinitamente más perturbadora. ¿Cómo podía saber detalles íntimos sobre asesinatos que ocurrieron mientras su mente estaba completamente desconectada del mundo consciente? Chen y su equipo exploraron todas las posibilidades lógicas restantes con desesperación creciente. Teoría 1. Daniel había sido informado sobre estos crímenes por alguien más, posiblemente el verdadero asesino o asesinos, durante conversaciones que él no recordaba después de despertar del coma. Pero esta teoría se desmoronó cuando los registros médicos mostraron que Daniel tuvo visitantes extremadamente limitados durante su coma y recuperación, solo su hermana mayor que vivía en otro estado y ocasionalmente algún amigo cercano, todos los cuales fueron investigados exhaustivamente y no tenían conexión con ninguno de los casos. Teoría 2. Daniel había desarrollado algún tipo de habilidad psíquica o paranormal como resultado del trauma cerebral, permitiéndole acceder a información imposible. Pero esta teoría era tan difícil de aceptar para el FBI que inicialmente se negaron incluso a considerarla seriamente, a pesar de que cada vez más se veía como la única explicación que encajaba con todos los hechos. La agente Chen tomó una decisión que definiría su carrera y potencialmente cambiaría cómo se investigaban los casos fríos en todo el país. Decidió usar los dibujos de Daniel como mapas de ruta para reabrir oficialmente los 8 casos, tratándolos como si fueran testimonios de testigos confiables, a pesar de que la fuente era imposible de explicar racionalmente. Asignó equipos especializados a cada caso con instrucciones de seguir cada detalle representado en los dibujos de Daniel, por más imposible que pareciera que él pudiera conocer esa información. Los resultados fueron nada menos que extraordinarios y aterradores. En el caso de Jessica Morrison, los investigadores siguieron un detalle específico en el dibujo de Daniel, una pequeña marca en un árbol cercano a donde fue encontrado el cuerpo. Nunca había sido considerada relevante en la investigación original, pero cuando el equipo forense examinó ese árbol nuevamente con tecnología moderna, encontraron rastros microscópicos de ADN que eventualmente llevarían a identificar al asesino, un hombre que había muerto 2 años antes pero cuyo perfil genético finalmente proporcionó cierre a la familia de Jessica. En el caso de Thomas Bradford, el reloj de bolsillo detenido en las 3:15 que Daniel había dibujado con tanta precisión resultó ser la clave. Los investigadores originales nunca ni habían considerado la hora exacta como significativa, asumiendo que el reloj simplemente se detuvo durante la lucha. Pero cuando el equipo de Chen revisó las grabaciones de cámaras de seguridad del vecindario con esa hora específica en mente, encontraron un vehículo sospechoso que pasaba cerca de la casa de Bradford exactamente a las 3:15 de la madrugada. El vehículo fue rastreado hasta un exconvicto que confesó el asesinato cuando fue confrontado con la evidencia renovada. En el caso de las gemelas Patterson, un detalle en el dibujo de Daniel sobre la posición específica de un juguete de peluche llevó a los investigadores a reexaminar el sótano donde fueron encontradas. Descubrieron fibras que habían sido pasadas por alto en la investigación original, fibras que eventualmente conectaron a un vecino que había sido interrogado pero nunca considerado sospechoso serio. Uno por uno, los dibujos de Daniel estaban llevando avances en casos que habían estado muertos durante años. Pero la pregunta fundamental permanecía sin respuesta, colgando sobre toda la investigación como una nube oscura e inquietante. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía un hombre en coma, desconectado del mundo, acceder a información sobre crímenes que ocurrieron mientras su cerebro estaba apagado? Chen sabía que necesitaban respuestas.
No solo para cerrar estos casos, sino para entender lo que realmente estaba sucediendo con Daniel Whitmore. Y esas respuestas vendrían, pero de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La respuesta llegó de donde nadie esperaba. De un neurocientífico especializado en estados de consciencia alterados llamado Dr. Heinrich Müller, quien había dedicado 40 años de su vida a estudiar pacientes en coma y sus experiencias después de despertar. Cuando la agente Chen le envió el expediente completo de Daniel Whitmore, incluyendo sus escáneres cerebrales tomados durante el coma y después de despertar, el Dr. Müller notó algo que había pasado desapercibido para todos los demás especialistas. En las imágenes del cerebro de Daniel tomadas durante su coma prolongado, había patrones de actividad eléctrica inusuales en regiones específicas asociadas con la memoria, la percepción sensorial y algo que el Dr. Müller describió como circuitos de resonancia empática. Estas áreas mostraban niveles de actividad que desafiaban todo lo que la ciencia médica entendía sobre el estado de coma profundo. Era como si el cerebro de Daniel, incapaz de procesar el mundo físico a su alrededor, hubiera desarrollado una hipersensibilidad hacia algo completamente diferente, algo que existía más allá de los límites normales de la percepción humana. La teoría del Dr. Müller era tan revolucionaria que inicialmente fue recibida con escepticismo absoluto por la comunidad científica y por el propio FBI. Propuso que durante el coma de Daniel, su cerebro había sufrido una reorganización neurológica tan profunda que le permitió acceder a lo que él llamaba el campo de información colectiva, una especie de repositorio inconsciente donde las experiencias traumáticas intensas, especialmente aquellas relacionadas con muertes violentas, dejaban impresiones energéticas que permanecían accesibles para mentes especialmente sensibles. No era telepatía en el sentido tradicional, ni clarividencia paranormal como la describen los programas de televisión. Era algo mucho más sutil y aterrador, una forma de resonancia neurológica donde el trauma extremo de las víctimas en sus últimos momentos había creado ondas en este campo de información, ondas que el cerebro reorganizado de Daniel podía detectar y traducir en imágenes visuales durante sus estados de sueño profundo. Miller explicó que el acto de dibujar era la forma en que el cerebro de Daniel procesaba y liberaba esta información absorbida, como una válvula de escape para experiencias que su mente consciente no podía ni debía recordar. Para probar esta teoría aparentemente imposible, el Dr. Müller diseñó una serie de experimentos controlados con Daniel que duraron 3 meses completos. Colocaron a Daniel en una habitación especialmente preparada con equipo de monitoreo cerebral de última generación y documentaron cada sesión nocturna de dibujo con cámaras de alta definición y sensores que registraban cada fluctuación en su actividad neuronal. Los resultados fueron tan extraordinarios que fueron publicados eventualmente en la revista más prestigiosa de neurociencia, aunque causaron una controversia que dividiría a la comunidad científica durante años. Durante sus episodios de dibujo, el cerebro de Daniel mostraba patrones de actividad que eran consistentes con estar accediendo a memorias profundamente almacenadas, pero memorias que no eran suyas propias. Las regiones cerebrales asociadas con la empatía extrema se iluminaban con una intensidad que los investigadores nunca habían visto en ningún otro sujeto humano. Era como si Daniel literalmente estuviera experimentando los últimos momentos de vida de estas víctimas, sintiendo su terror, su confusión, su desesperación final, y su cerebro estaba traduciendo esas experiencias ajenas en representaciones visuales que él dibujaba compulsivamente sin ningún recuerdo consciente del proceso. Mientras la investigación científica continuaba tratando de entender el fenómeno de Daniel Whitmore, la agente Chen y su equipo estaban logrando algo aún más importante. Estaban cerrando casos que habían permanecido sin resolver durante años, proporcionando a las familias de las víctimas algo que muchos habían perdido toda esperanza de obtener: justicia y cierre. El caso de Jessica Morrison llevó al arresto póstumo de su asesino, un hombre que había muerto 2 años antes pero cuya identificación permitió a la familia entender finalmente qué le había sucedido a su hija. El caso de Thomas Bradford resultó en la captura y condena de su asesino, quien finalmente confesó después de que la evidencia renovada lo acorralara sin posibilidad de escape. Las gemelas Patterson, Emma y Olivia, finalmente tuvieron justicia cuando el vecino responsable fue arrestado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Patricia Summers, la profesora cuya muerte había sido clasificada erróneamente como suicidio, fue reconocida oficialmente como víctima de asesinato cuando su exesposo confesó bajo el peso de la evidencia acumulada, gracias a los detalles en el dibujo de Daniel. Robert Chen, el veterano de guerra asesinado durante un robo, finalmente descansó en paz cuando los responsables fueron identificados a través de pistas que surgieron del dibujo detallado de Daniel. Marcus Williams, el joven repartidor de pizzas, tuvo justicia cuando el reflejo parcial en el espejo retrovisor que Daniel había dibujado llevó a la identificación del asesino mediante técnicas avanzadas de reconocimiento facial. Kevin Torres,
El adolescente asesinado en un callejón fue vindicado cuando la nota en su bolsillo que Daniel había intuido en su dibujo resultó contener información que identificaba a los verdaderos culpables, exonerando a los miembros de pandillas que habían sido injustamente sospechosos. Y Sarah Hendricks, la estudiante de 17 años que había desaparecido sin dejar rastro, finalmente fue encontrada gracias a detalles geográficos en el dibujo de Daniel que llevaron a los investigadores a un lugar remoto donde su cuerpo había permanecido oculto durante años, permitiendo a su familia darle el entierro digno que merecía. 8 casos, 8 familias, 8 vidas que habían sido arrebatadas violentamente y cuyos asesinos habían caminado libres, creyendo que habían escapado de la justicia para siempre. Pero algo inexplicable, algo que desafiaba todas las leyes conocidas de la física y la neurociencia, había intervenido a través del cerebro reorganizado de Daniel Whitmore. Las consecuencias de este caso fueron profundas y de largo alcance. El FBI estableció un nuevo protocolo experimental para casos fríos, creando una división especial que trabajaría con individuos que, como Daniel, mostraban habilidades perceptivas inusuales que podrían ayudar a resolver crímenes sin resolver. La comunidad científica se dividió entre aquellos que aceptaban la evidencia empírica de lo que había sucedido y aquellos que insistían en que debía haber una explicación racional convencional que simplemente aún no habíamos descubierto. Daniel Whitmore fue eventualmente liberado de prisión después de que su condena original por fraude fuera apelada exitosamente, y dedicó el resto de su vida a trabajar discretamente con agencias de aplicación de la ley, ayudando a resolver casos que de otra manera permanecerían eternamente sin respuesta. Marcus Sullivan, el detective que había comenzado todo esto al prestar atención a los dibujos nocturnos de su compañero de celda, también fue exonerado de los cargos que lo habían llevado a prisión cuando nuevas evidencias demostraron su inocencia. Pasó sus últimos años escribiendo un libro sobre su experiencia en la celda número 13, un testimonio que se convirtió en un bestseller internacional y que obligó a millones de personas a reconsiderar sus creencias sobre los límites de la consciencia humana y la naturaleza misma de la realidad. La historia de Daniel Whitmore nos enseña algo profundamente importante sobre el universo en que vivimos. Nos recuerda que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar completamente, fenómenos que desafían nuestras categorías ordenadas de lo posible y lo imposible. Nos muestra que la justicia a veces llega por caminos que nunca podríamos haber anticipado, y que las víctimas de crímenes violentos tal vez dejan algo atrás, una huella en el tejido mismo de la realidad, esperando ser descubierta por alguien con la sensibilidad necesaria para percibirla. Si esta historia te ha dejado cuestionando todo lo que creías saber sobre la mente humana y los límites de lo posible, entonces has entendido exactamente el mensaje que queríamos transmitir. Te invito a que te suscribas al canal Secretos en 30 segundos, donde cada semana exploramos casos extraordinarios que desafían la lógica, misterios sin resolver que mantienen despiertos a los investigadores y verdades ocultas que cambian para siempre nuestra comprensión del mundo. Dale al botón de suscripción porque hay tantas historias más que necesitas escuchar, tantos casos que te dejarán sin palabras, tantas verdades que el mundo necesita conocer. La historia de Daniel Whitmore no es única. Hay otros como él, otras mentes que han atravesado el velo entre lo conocido y lo desconocido, y nosotros estamos comprometidos a contarte cada una de esas historias, porque al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuán profundamente enterrada esté o cuán imposible parezca su descubrimiento. Y a veces, esa verdad llega desde lugares que nunca imaginamos posibles, desde el otro lado de la consciencia, donde los sueños y la realidad se entrelazan de formas que apenas comenzamos a comprender.